Ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Esto de la Stasi interesante es cómo ellos, Erich Honecker, diseñaron entre ellos un sistema de persecución, de investigación, de asesinatos de dirigentes contrarios. Acuérdense que entre las dos Alemanias se cruzaban. ¿Adivinen quién estaba ahí? Vladimir Putin. Vladimir Putin. Bueno, él camina como los agentes de la KGB, con la mano derecha de una forma muy particular. Sí. Vean a Putin cuando vean la grabación, como la forma particular como camina. Vean la serie, sí. es corta. Claro, es muy corta. 5 o 6. Pero es cómica. En Matar no hay cómico, pero ellos lo hacen cómico. Sí, sí, es una... Pero le da la forma de cómo manejaban ellos esto. Bien. Primero, quiero hablarles sobre esto que anunció la Contraloría General, el señor Contralor General Gerardo Solís. Pero déjeme ponérselo en contexto. Oye, antes, José, quiero dar pues una noticia lamentable para el mundo de la publicidad en general, pues con el fallecimiento de Juan Carlos Marcos, un intelectual argentino que yo creo que le dio pues, los cimientos de la publicidad en nuestro país, sin lugar a dudas, un hombre extraordinario. A él le debemos, se puede decir que la banda sonora de nuestra, por lo menos de mi generación, de nuestra infancia y de los años 70, cuando la televisión tenía ese gran poder, él vio, pues por ejemplo, el Dale que Dale de Atlas, es de don Juan Carlos Marcos, y un pintor exquisito. Yo creo que todavía en el Museo de Arte Contemporáneo hay cuadros de Juan Carlos Marcos y que pues, más adelante daremos cuántos serán sus exequias. Pero no sé si seguía viviendo en Panamá, pero seguro con la cantidad de amigos que tenía en Panamá le daremos ese último adiós. Un gran intelectual. Un gran intelectual. Saludos a mi amigo, a don Boli Bárcenas, que esa es la M de BBIM, era Boy Bárcenas y Marcos. Bien. Le decía del cambio de la actualización de la base de los cálculos para las nuevas cuentas nacionales. La Contraloría, después de haber hecho un diseño, digo, más que nada la Contraloría, el Instituto de Estadística, después de haber hecho un estudio y de contar con la información, esto era una decisión que ya se venía analizando por los organismos internacionales y por los expertos internacionales para hacer las deflaciones y llevar el día de hoy a un año de referencia para saber qué ha pasado en inflación, en consumo, en inversión, tener en ese periodo, hacer los ajustes correspondientes a un año base. Nosotros hicimos un ajuste a estos cálculos en el año 2007. Y ese ajuste se hizo y ahora es precedido por un sostenido crecimiento del país, una estabilidad macroeconómica y macrofinanciera extraordinariamente buena. Entonces, valía la pena, técnicamente hablando, y es correctamente hacerlo, mover el año base al 18. ¿Qué significa esto? Que yo estoy tomando la estabilidad macroeconómica del pasado, en donde hubo un crecimiento sostenido, estable, una inflación estable, 2%, y lo llevo al 18. Fíjese que esto es ante pandemia. Porque es fácil, por ejemplo, si usted ve en Venezuela y dice, bueno, comparado el crecimiento con el año de la pandemia, el de hoy, claro que va a ser más alto. Claro. Eso es lo que nos que también, José, cuando se hizo ese cambio en 2007, recuerdo que yo le decía al entonces, al ministro Alberto Vallarino posteriormente, porque la estructura económica del país también cambió. Claro. Es decir, el peso que tiene, por ejemplo, la telefonía celular, el peso que tienen las comunicaciones, el peso que tiene varios sectores que antes no existían. Por ejemplo, en el 2018, y va a ser algo que va a cambiar pronto, de llegar a un acuerdo, el peso de la mina también va a ser un grande factor de nuestro Producto Interior Bruto, y por eso tiene que calcularse y hacerse esa forma estructural, esa estructura económica del país, de forma, pues, yo creo que no van a pasar 10 años como ahora. Lo primero que le quiero decir entonces es que no es una decisión caprichosa, es una decisión basada en estudios técnicos por una de las instituciones que merece nuestro gran respeto, que es el Instituto de Estadística Panameño, el INEC.
que cuentan con excelentes profesionales para hacer esto. Y que es el organismo por ley que debe hacer todo esto. Y ahora lo hace. Eso nos permite a nosotros entonces recoger este periodo de un nivel de inestabilidad a un año base de estabilidad y compararlo para saber cuánta riqueza real estamos generando. La Contraloría tuvo la gentileza de hacernos llegar un cálculo de aplicando el año base 18 y aplicando el año base 2007, ¿cuánto sería el Producto Interno Bruto? Fíjese, en el año 21, el Producto Interno Bruto sería, aplicando el 2007, sería 63.605.000 y aplicando en el 21, el 218 sería 67.406.000 millones, para dárselo redondo. Y con las proyecciones de crecimiento del 22, que están por encima del 9%, por ahí, ya tendremos cifras sobre eso, sería 76.506 millones del PIB, aplicándolo. Ese es el ajuste que se hace a proyectar con base al 2018, que es producto de un estudio importante. ¿Y por qué esto es importante para el país? Porque nos permite medir con mayor nivel esto que acaba de decir, por ejemplo, el impacto de Minera, que es 4,5%. Claro. Y tenemos que medirlo bien. La inflación de este periodo es más alta que la estabilidad que teníamos antes. Entonces, nos mide con mayor precisión la cantidad de riqueza, que eso es lo que mide el Producto Interno Bruto al final del día. Palabras más, palabras más. Es la riqueza generada en el país. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, para muchas cosas. El Producto Interno Bruto es, sin duda, uno de los indicadores económicos, uno de los más importantes. No nos dice todo lo que pasa en la estructura económica y social de un país, no, pero nos dice cosas importantes. Ni hay que subestimarlo, ni hay que sobreestimarlo. Yo quiero felicitar al equipo técnico del Samuel Moreno, sí, del director de la INEC. Director del Instituto Nacional de Estadística de Panamá, que es uno de los mejores de nuestro continente. Nosotros producimos excelentes estadísticas. Yo siempre he tenido una discusión con los ticos, porque la estadística que nosotros producimos es de mucha mejor calidad, pero mucha. Además tuvimos A una gran a una de las genios, Carmen Miró. doña Carmen Miró, que siempre estará con nosotros, aunque haya muerto. Entonces nosotros tenemos grandes profesionales en esto. Y quiero que ustedes miren esto desde el punto de vista científico y cómo esto nos va a ayudar como instrumento, igual que los censos, cómo nos ayuda esto a determinar y planificar y evaluar el desempeño de la economía panameña. Esto es importante y creo que es el camino correcto. Dos, quería hablarle sobre, ayer estaba hablando sobre esto de la campaña. No voy a entrar a decirle lo que dijo A y lo que dijo B de un diputado y un diputado. Ese tipo de discusión no resuelve absolutamente nada en el país. Eso lo que hace es bajar el debate de los temas que tenemos que subir. ¿Cuáles son los temas que tenemos que subir, Fernando? Hombre, la democracia en general en el mundo se ha visto seriamente afectada por los acontecimientos que se han dado durante los últimos 3 años. Pandemia, guerra, alta inflación, todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Desempleo alto. ¿No? El desempleo. Y la toma de conciencia de los de abajo, de la necesidad de que le demos una opción en el desarrollo. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Este es un tema, por ejemplo, que está en discusión en los Estados Unidos. La agenda del presidente Biden está dirigida a resolver los problemas que creó la agenda del presidente Trump, que era bajar los impuestos a los ricos y recargárselo a los pobres con un servicio de salud malo, con medicinas no disponibles, con la insulina. Entonces, ¿qué hizo Biden? Con una obra de infraestructura que se había propuesto Trump. Cuando Trump llegó al poder,
¿Qué quería? Hacer un programa de inversiones gigantesco. Ese era un planteamiento correcto, no lo dejó el sistema. Entonces, ¿qué hicieron? Una reforma tributaria favoreciendo a los ricos, y usted ve en los Estados Unidos inmensamente ricos, obscenamente ricos, y ve gente que no tiene, los pobres se mueren, y más en esta pandemia quedó al descubierto, que no tenían dónde ir, porque en los Estados Unidos, si usted no tiene y no presenta un seguro para entrar a un hospital, usted no entra al Ni hospital. paz ni entres. Ni siquiera te reciben. No, te ponen un cartel que dice nosotros la más le vamos a mantener con vida. Y la administración Biden rescata todo el programa de construcción con el apoyo de la bancada republicana. Fíjense la ventaja. Entonces creo que hay una agenda nacional atendiendo estos temas. Estos temas están, si usted toma toda nuestra América, los problemas sociales son inmensos. Entonces si usted toma Panamá, nosotros somos como una especie de oasis en cuanto a posibilidades de desarrollo, sin duda alguna, y porque además venimos de más de 30 años de crecimiento sostenido. Fernando, eso es un logro de los cuales todos los panameños, empresa privada, trabajadores, clase media, gobierno, partidos políticos, sociedad civil en general, hemos construido. Pasamos de pasar un activo colonial, que era nuestro principal, a un activo al servicio del país. Y a girar el país en torno a eso. Y nos afecta muy positivamente porque otras inversiones multimillonarias, como por ejemplo Minera Panamá, es un ejemplo de las grandes inversiones. ¿Y cómo afecta esto? Nosotros hemos logrado cambiar la matriz de crecimiento económico panameño para tener múltiples sectores que impulsen ese desarrollo y no uno. En la crisis de 2008, por ejemplo, financiera, Fernando, nosotros tuvimos un centro financiero que no colapsó por las grandes decisiones legales que hicimos para proteger ese centro, que nunca entregaba hipotecas, por ejemplo, si usted no tenía la capacidad de pagarlas. Exacto. No tuvimos hipotecas basuras, como pasó en los Estados Unidos, y a todo el mundo se estremeció cuando Obama llegó al poder, ¿recuerdan? Entonces, ahora nosotros necesitamos elevar el debate y detenernos en estas discusiones infantiles. ¿Cuál es el mensaje que le da a la juventud? Este país está reclamando que nuestros jóvenes, muchachos y muchachas nuestras, en edad de trabajo, de emprendeduros, con un gran sueño de desarrollo, lo trepemos al tren del desarrollo y los escuchemos. Hay un gran nivel de inteligencia sin uso en este país. Eso es una, Fernando, eso es una violación. Primero los derechos de ellos a trabajar y a exponerse. Entonces nosotros tenemos que pensar en ellos cuando hablamos. Cuando decimos cosas, tenemos que respetar a los niños del país. Por ahí vi una cuña de niños, Fernando, que es lo más perverso que yo he visto. Los niños no hablan así, incluyendo cuando se refieren a corrupción. Ese lenguaje es el lenguaje de quien hizo esa cuña, pero no es el lenguaje de los niños. Los niños te reclaman cosas más sencillas. Te reclaman comer, te piden amor, te piden protección. Entonces, cuando yo veo esas cosas, incluso en la creatividad, usamos la creatividad y la figura de niños para decir cosas que no son del lenguaje de los niños, que no son las preocupaciones de los niños. Hay un divorcio. Sí. Entonces vamos a entrar a una campaña electoral. Y el preámbulo de esta campaña es lo que usted está escuchando por televisión. No. Y lo que está viendo en redes. Y yo creo que usted tiene que entender lo que está ocurriendo en el mundo, en el escenario global, y por qué a los panameños nos interesa eso. Porque nosotros estamos umbilicalmente ligados al mundo exterior, porque nuestra economía de servicios, y los servicios tienen una gran ventaja, son más estables en términos de precio a largo plazo. Pero somos unos exportadores de servicios y somos un centro marítimo de comunicación global.
y que viene un reacomodo. Todo eso que usted está viendo entre China y Estados Unidos, todas estas ambiciones de Putin, creerse que él es porque tiene 16.000 ojivas nucleares, pero Putin tiene millones de hombres y mujeres en Rusia que se mueren de hambre, igual que pasa en China. Y uno de los objetivos del gobierno de Xi Jinping es recuperar 600 millones más de chinos, sacarlos de la pobreza. Un objetivo loable. Para hacer eso, necesitamos un mundo estable. Nosotros necesitamos un debate político, unidades políticas, entendimientos políticos que nos permitan ver lo que vimos anoche en los Estados Unidos. Demócratas y republicanos aplaudiendo lo que se hace bien y enfrentando lo que se hace mal. Claro. La respuesta que dio la secretaria de prensa de Trump a Putin fue dura, pero eso es parte de la campaña. El presidente de los Estados Unidos ayer, ese señor que por ahí alguien periodista lo decía que era débil, ayer resucitó como político, como un hombre de talento, pero un hombre de energía, debate, que la sacó del debate con los republicanos sin miedo. Así es. Y cuando él llegó a la Casa Blanca, ¿sabes qué pasó, Fernando? Lo estaban recibiendo porque los mismos demócratas se asombraron de ver. Entonces yo creo que miremos el mundo, miremos lo que está pasando en Inglaterra, miremos lo que está pasando los de Noruega, lo que está pasando en el mundo en general, lo que está pasando en Japón, cómo ellos han logrado adaptar la educación, los cambios que han hecho en la educación, los cambios que han hecho en salud pública. Así es. Para que de eso es lo que hablemos en los próximos días. Así es.